mecanismo de obras por impuestos, entrando ya en la materia, es una modalidad de ejecución de inversión pública que permite que los proyectos que hayan definido un determinado nivel de gobierno, que puede ser un ministerio, un gobierno regional, un gobierno local e incluso una universidad pública, se hagan con la participación de la empresa privada. Y como ya comentaron hace un momento, tiene la particularidad que se realiza a través de un adelanto de impuestos. Entonces las empresas privadas adelantan sus impuestos con la realización de un proyecto de infraestructura pública priorizado por una entidad del Estado, y de esta manera se logra tener más proyectos de infraestructura con incentivos de calidad y con rapidez, porque este marco normativo de obras por impuestos tiene unos pasos, unos procesos determinados que son mucho más rápidos que los procesos de ley de contrataciones del Estado que tenemos actualmente con la modalidad tradicional de ejecución de inversión pública, ¿no? Este marco normativo independiente, si bien es más ágil, no está exento de la regulación establecida por la normativa de inversión pública en el país, y además tiene otros controles que garantizan que se reduzcan estos espacios que pueden haber en cualquier obra pública de corrupción o algún tipo de demoras, ¿no? Consideramos que el mecanismo de obras por impuestos tiene varios controles que permiten que la obra se pueda entregar de una manera rápida y con calidad. El mecanismo de obras por impuestos fue creado en el Perú hace 12 años, tenemos esta norma funcionando hace 12 años. Si bien en otros países existen algunas modalidades de pago en especias respecto a los impuestos, no existe una normativa similar para el desarrollo de proyectos de infraestructura pública con la participación de la empresa privada, haciéndose cargo no solo del financiamiento del proyecto, sino de la ejecución. Este mecanismo ha sido replicado además internacionalmente con la asesoría de Proinversión, en este caso solicitada por el gobierno colombiano, y ellos han implementado también su ley de obras por impuestos un poco distinta a la nuestra, pero que al final cumple el mismo objetivo, que es tener más proyectos de infraestructura pública ejecutados de una manera más rápida, ¿no? Con la participación de la empresa privada. Este mecanismo de obras por impuestos en estos 12 años de funcionamiento ha permitido que se ejecuten proyectos hasta por 5.000 millones de soles, en el caso del Perú, y el 85% de estos proyectos han sido ejecutados por gobiernos regionales y gobiernos locales, abarcando casi todos los departamentos del país con 16 millones de beneficiados. En este gráfico, a mí me gusta siempre mostrarlo porque grafica claramente la diferencia un poco de cómo los impuestos se convierten en infraestructura y servicios públicos con la modalidad tradicional de obra pública en la parte de arriba, y en la parte de abajo ustedes pueden ver cómo funciona con obras por impuestos. En el caso de la obra pública tradicional, las empresas privadas pagan sus impuestos, en este caso en el Perú a SUNAT, a la Administración Tributaria. Esta deriva estos recursos al Tesoro Público y son distribuidos a los gobiernos regionales, locales, a los ministerios mediante las normas de presupuesto que conocemos, ¿no? de distribución de recursos. Estas instituciones priorizan proyectos y ejecutan proyectos de infraestructura pública y servicios públicos para la población, ¿no? Entonces, este es el ciclo, digamos, tradicional de ejecución, de realización de los impuestos sin obras por impuestos. Cuando interviene una obra por impuestos, todo este ciclo amplio se ve drásticamente reducido, permitiendo que el objetivo, el fin último del Estado, se cumpla de una manera más rápida, que es llegar más rápido con proyectos de infraestructura y acceso de servicios públicos a la población. Por eso uno de los eslóganes que nosotros utilizamos en Proinversión es adelantando el desarrollo, ¿no? Entonces, en el caso de obras por impuestos, la empresa privada, a través del pago de sus impuestos, puede realizar el pago de sus impuestos adelantando entregando infraestructura pública y servicios públicos a la población. ¿Qué tipo de proyectos se pueden realizar mediante obras por impuestos? Se puede realizar cualquier materia, cualquier sector, cualquier tipo de proyecto. El único requisito es que sea un proyecto viable, declarado por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones,
del gobierno peruano, que bueno, algunos lo conocen como el invierte.pe. Entonces, aquí en este gráfico en realidad hay varios ejemplos, desde pistas y veredas, temas como teatros, proyectos de turismo, hospitales, colegios, albergues, plantas de tratamiento de aguas residuales, proyectos de esparcimiento y en general muchos otros proyectos como rellenos sanitarios. El único requisito es que sea estructurado de acuerdo a la metodología y a las definiciones que establece este Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. En esta lámina podemos ver un poco cómo funciona el esquema de obras por impuestos. Para que haya una obra por impuestos necesitamos a dos actores que se convierten en los socios, en los que son los protagonistas, digamos, de la obra por impuestos. Por un lado tenemos a una empresa privada que ha decidido colaborar, contribuir con el desarrollo del país, adelantando sus impuestos, generando proyectos de impacto en una determinada zona. Y por el otro lado tenemos a una entidad pública. De acuerdo a la norma de obras por impuestos, esta puede ser un gobierno regional, gobierno local, universidad pública o un ministerio del gobierno nacional. Estas dos entidades, la empresa y la entidad pública, firman un convenio de inversión. En ese convenio de inversión están contenidas todas las responsabilidades que tiene que cumplir la empresa privada en la ejecución, en el financiamiento y ejecución del proyecto. Y por parte del Estado están también los compromisos de aprobación, por ejemplo, de los estudios, de aprobación oportuna de los entregables y una serie de pasos más para que la obra pueda ser ejecutada. Un proyecto de obras por impuestos puede incluir desde la realización de los estudios, es decir, si tenemos un proyecto declarado viable con un nivel mínimo, que en este caso es el perfil, puede firmarse el convenio y la empresa privada se encarga de realizar, por ejemplo, el expediente técnico y posterior a ser aprobado este expediente técnico, en la construcción del proyecto, ¿no? Una vez culminado este proyecto a satisfacción, es decir, cuando se han validado que la empresa ha cumplido con todo lo exigido en el convenio de inversión, a la empresa se le devuelve el monto invertido, exactamente el monto invertido, ni un sol más, en un certificado. Este certificado tiene el valor de la inversión y puede ser usado solo para pagar el impuesto a la renta de tercera categoría, que es el impuesto que pagan las empresas en el Perú. En el caso del gobierno local o el gobierno regional que ha ejecutado este proyecto, recibe esa obra, digamos, hoy en un ejercicio fiscal determinado y comienza a devolver la inversión al Tesoro Público a partir del año siguiente de recibida la obra. Entonces, este mecanismo es muy conveniente, sobre todo para gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades públicas que pueden recibir un proyecto hoy ejecutado por una empresa privada previa revisión de que se haya alcanzado y cumplido todos los estándares exigidos, y el Tesoro Público le va descontando esta inversión en los siguientes años sin intereses. Entonces, para estas entidades públicas es contar con un proyecto hoy que la población se satisfaga, se vea beneficiada con el uso de esa infraestructura o el acceso a un determinado servicio público hoy y pagar esta inversión al Tesoro Público en varios años, ¿no? Entonces, este es un poco cómo funciona este esquema de obras por impuestos. Y tenemos dos entes que actúan en este marco. Tenemos al Ministerio de Economía y Finanzas, que es el ente rector del mecanismo de obras por impuestos, es el que da las normativas que reglamentan este mecanismo y dan todos las guías y lineamientos para su adecuada aplicación. En el caso de Proinversión, que es la entidad a la que yo represento, nos encargamos de promover el mecanismo y de brindar la asistencia técnica a los funcionarios públicos y brindar también información a las empresas privadas para que puedan aplicar adecuadamente la normativa de obras por impuestos y tengamos cuanto antes entregado un proyecto adecuadamente realizado para la población. ¿Por qué hacer obras por impuestos? Acá tengo algunas razones. Primero, porque le brinda a las empresas privadas una oportunidad de mejorar la calidad de vida de los peruanos, reduciendo las brechas de infraestructura básica. Todas las empresas pagan impuestos
pero cuando las empresas pagan impuestos, esos impuestos, como mencionábamos en nuestra gráfica, esta comparativa de la realización de los impuestos, se distribuyen y exactamente no se sabe cuál es el destino de los impuestos. O sea, están seguro distribuidos a algún nivel de gobierno y se han realizado una serie de gastos o ejecución de inversiones. Pero una empresa privada que financia un proyecto de obras por impuestos puede decir: mis impuestos construyeron esa red de colegios, ese hospital, el proyecto de agua y saneamiento, las pistas y veredas. Entonces es darle un nombre a tus impuestos, identificando el impacto directo que puede causar en una determinada comunidad. De esta manera, el relacionamiento que se puede generar entre la empresa privada y la población pues se potencia con la entrega de una infraestructura pública directamente, y que claramente no es un regalo, pero es el esfuerzo de adelantar tus impuestos y asumir muchos otros gastos, costos financieros de repente que las empresas no recuperan, pero que están totalmente justificados por el impacto positivo que genera un proyecto de infraestructura pública en la vida de las personas, ¿no? Entonces, estos proyectos además generan oportunidades de dinamizar las economías locales. Tenemos varios ejemplos de estos: una carretera que permite que una artesana pueda sacar sus productos de una manera más rápida y obtener, digamos, un mercado donde colocarlos. También tenemos niños que antes vivían, digamos, en una zona donde no estaba pavimentada y tenían constantes enfermedades respiratorias, y a través de la realización de un proyecto de este tipo eso se reduce. Tenemos proyectos que no necesariamente involucran infraestructura pura y dura, digamos, como la conocemos, sino proyectos que tienen componentes de fortalecimiento de capacidades, componentes de tecnología, que lo que logran es un cambio en la vida de las personas, ¿no? Entonces, es vital que las empresas privadas escojan proyectos de alto impacto, y así lo hacen. Un gobierno local puede priorizar dentro de los proyectos que decide hacer por obras por impuestos, de repente una sede institucional. Eso no está prohibido. El único requisito que les dije es que sea un proyecto viable en el invierte. Entonces es válido que un gobierno local quiera priorizar un proyecto, por ejemplo, de sede institucional. Sin embargo, es muy difícil que encuentre una empresa que le quiera financiar ese proyecto si en esa localidad, por ejemplo, es más necesitado un proyecto de salud, un proyecto de educación. Las empresas siempre se van a orientar por escoger proyectos de alto impacto, porque lo que ellos logran con obras por impuestos es causar justamente este cambio en la vida, esta oportunidad de dinamizar economías y de permitir que la población tenga acceso a mejores servicios. Respecto a cuánto hemos avanzado en obras por impuestos, mencionaba, estamos cerca de los 5.000 millones de soles adjudicados, con 404 proyectos, y los proyectos que a la fecha se han adjudicado, ya yendo un poco al tema, nos mencionaba la encuesta que la mayoría de ustedes acertaron, y en efecto hay solo un proyecto adjudicado relacionado al tema ambiental, y es un proyecto de relleno sanitario, no es un proyecto de restauración o conservación de ecosistemas, que es algo que queremos lograr que haya, ¿no? Y un poco volviendo al PAI, hasta la fecha los proyectos que más se han adjudicado mediante obras por impuestos son los proyectos de transporte. En esta estadística están proyectos desde grandes puentes o grandes carreteras hasta proyectos vecinales de vías, por ejemplo. Un sector que ha crecido mucho en los últimos años es el sector educación, proyectos de saneamiento también, proyectos de salud, seguridad, y en este grupo de otros está ese único proyecto ambiental que nos comentaban, y que es un proyecto, como mencioné, de relleno sanitario. Y justo yo la verdad es que celebro todo el interés, el empuje y el arduo trabajo que están teniendo los sponsors de este evento por lograr que en esta estadística aparezca el sector ambiente. Por cualquiera de la tipología de proyectos que pueda darse, creo que son proyectos que además no solo resuelven necesidades de corto plazo, sino necesidades de mediano y largo plazo, que es en lo que debemos pensar. Creo que esta pandemia global nos ha dado varias lecciones, y una de ellas es que hay que pensar hacia adelante, hay que pensar en soluciones que sean más de largo plazo, y que permitan que
que permitan que puedan desarrollarse este tipo de proyectos, ¿no? Antes de terminar, yo quería mencionar brevemente que estamos por buen camino. Hemos logrado incentivar a algunos gobiernos regionales que consideren dentro de su cartera priorizada proyectos relacionados a restauración, a conservación. Tenemos actualmente 2 iniciativas privadas presentadas al gobierno regional de Cusco, que por cierto es la entidad regional con mayor monto para adjudicar proyectos de obras por impuestos. Tienen ellos 1.000 millones para ejecutar proyectos, y a la fecha han recibido, ya el gobierno regional ha respondido positivamente a la presentación de 2 iniciativas privadas, y voy a leerle los nombres de los proyectos. Un proyecto de deforestación que se llama Recuperación de ecosistemas degradados en áreas no intervenidas en la zona andina del departamento de Cusco, y otro es un proyecto de recuperación de zonas yunga en el santuario histórico de Machu Picchu, que son iniciativas presentadas por empresas privadas que han decidido, han revisado el banco de proyectos y han dicho: oye, gobierno regional, en tu cartera no tienes ningún proyecto de este tipo, yo puedo hacer los estudios y puedo encargarme de ejecutar ese proyecto de inversión pública. Y la respuesta del gobierno regional de Cusco en este caso ha sido positiva. Están siendo pioneros recibiendo este tipo de iniciativas, de proyectos mediante obras por impuestos. Lo que sigue es que ya recibiendo esa respuesta positiva, las empresas están elaborando el perfil. Apenas se termine el perfil de inversión pública, estos proyectos van a poder ser priorizados y van a poder ser adjudicados mediante obras por impuestos. Entonces estamos, yo creo, muy cerca de cambiar ese resultado de la encuesta de un solo proyecto. Vienen también otros proyectos que se están promoviendo, en este caso por CERNAMP, con el gobierno regional de Ancash, un proyecto en el santuario del Parque Huascarán, y creemos que hay la oportunidad también de muchos otros proyectos, sobre todo de relleno sanitario, que son soluciones que requieren las zonas urbanas en varios lugares de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, con eso quería dar por terminada mi exposición. Yo dejo mis datos para cualquier consulta posterior, pero me quedo también obviamente para atender las consultas del evento. Muchas gracias. Gobierno del Perú, el Perú primero.